La humillaron y la echaron de su asiento. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió durante este vuelo lo cambiará todo. No solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves hoy. Si historias como esta te mantienen enganchado, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más noticias de AVA. Las luces de la cabina brillaban suavemente contra las paredes curvas del vuelo 3721, un viaje transcontinental que acababa de comenzar a rodar hacia la pista. El zumbido de los compartimentos superiores al cerrarse se mezclaba con los susurros mecánicos de los anuncios de seguridad. En el asiento 3A de primera clase, Ava Monroe se ajustó los puños de su blusa color marfil con una gracia mesurada que sugería que no era ajena a tales comodidades, no porque hiciera alarde de privilegio, sino porque se había ganado cada centímetro de ese asiento a través de incansables años de formación médica, noches de insomnio y una carrera forjada a lo largo de su trayectoria como una de las cirujanas cardiotorácicas negras más célebres del país. A su alrededor, el ambiente en la cabina premium era de una naturalidad despreocupada. Hombres con trajes gris acero revisaban perezosamente hojas de cálculo. Mujeres con gafas de sol de diseño murmuraban mientras bebían copas de prosecco. Y algunos niños, elegantes con blazers en miniatura, ya sostenían tabletas con dibujos animados brillantes. Mientras Ava, concentrada y tranquila, sacaba un folio de cuero con notas manuscritas que había preparado para la Conferencia Médica Mundial de Zúrich, donde iba a pronunciar el discurso inaugural, algo que no había mencionado en voz alta, porque no necesitaba anunciarse. La azafata, una mujer llamada Cynthia, pulcra y elegante con el uniforme azul marino y plateado de la aerolínea, con una postura rígida y autoritaria se fijó en Ava de inmediato, no con una sonrisa de bienvenida, sino con una mirada que se detuvo lo justo para agudizarse en algo más, algo crítico, y luego se desvaneció como una escoba que esconde tierra tras una puerta. Cuando empezó la primera ronda del servicio de almuerzo, los carritos metálicos traqueteando suavemente por el pasillo como gentiles invasores, Cynthia pasó de largo la fila de Ava, ofreciendo una sonrisa radiante y un cálido «¿pollo o pasta?» al hombre del asiento 3B, y luego simplemente pasó de largo del 3A sin mirar, como si el asiento se hubiera vuelto invisible. Ava parpadeó, arqueando ligeramente la ceja no por sorpresa, sino calculando, y se inclinó ligeramente hacia adelante, captando la mirada de Cynthia mientras el carrito se dirigía a la siguiente fila con un ruido metálico. Su voz era suave pero firme, como solo una mujer acostumbrada a dirigir quirófanos podía decir. «Disculpe, no me dieron opción de almuerzo». Cynthia hizo una pausa. Giró ligeramente la cabeza y, con un guiño desdeñoso que tenía más peso que cualquier insulto, respondió en un tono dulcificado por una falsa profesionalidad. «Volveremos con lo que quede, señora». Y con eso, el carrito siguió adelante, dejando tras de sí un silencio atónito mientras Ava se recostaba lentamente en su asiento, con los dedos entrelazados cuidadosamente en su regazo, y la mirada fija en el anciano caballero blanco al otro lado del pasillo, que había presenciado el intercambio, y ahora la miraba con una incomodidad que no era culpa, sino la lenta comprensión de que algo acababa de suceder y no estaba bien. 5 filas atrás, en clase turista, una adolescente con auriculares morados brillantes y una pegatina de «Código para chicas negras». En su portátil levantó la vista justo a tiempo para ver a Cynthia pasar junto a la cortina de primera clase, sonriendo levemente. La chica entrecerró los ojos al darle un codazo al hombre que estaba a su lado. Resultó ser su padre, quien asintió, metió la mano en su maletín y sacó un teléfono, moviendo rápidamente los pulgares por la pantalla. Cynthia, mientras tanto, servía champán a una pareja que celebraba su aniversario en las salas 2A y 2B, con el rostro radiante de refinada hospitalidad, sin percatarse de que 2 filas detrás de ella, un miembro de la tripulación de alto rango llamado Darryl, revisaba en silencio la lista de pasajeros. Frunció el ceño al pensar en el nombre de Ava Monroe,
y luego entreabrió los labios al darse cuenta de que no era una celebridad, sino porque no era solo una pasajera, formaba parte del consejo asesor médico de la aerolínea. Una persona nombrada recientemente que recordaba del memorando de incorporación de la semana pasada, que había hojeado demasiado rápido, pero que ahora lamentaba no haber memorizado. Y entonces, antes de que nadie pudiera volver a hablar, un repentino ping resonó en el teléfono de la cocina, seguido de otro, y luego un timbre desde la cabina, una onda digital que al principio pareció pequeña, hasta que llegó al capitán, y luego al teléfono del mostrador de facturación, y luego al gerente de operaciones a bordo, conectado vía satélite en una oficina lejana con 3 monitores de seguridad parpadeando en rojo. Lo que sucedió a continuación desencadenaría una reacción en cadena tan inesperada que, para cuando el avión aterrizara, no solo el asiento de Ava estaría restaurado, sino que todo el mundo sabría exactamente lo que había sucedido a 9 metros de altura, y Cynthia sería la que se quedaría sin sitio. Mientras Cynthia continuaba con su orquestado ballet de sonrisas y servicio por el pasillo, ofreciendo rellenos de vino y opciones de postre a los demás pasajeros que encajaban a la perfección con su idea tácita de primera clase, Ava permanecía inmóvil, con los dedos aún entrelazados en su regazo como seda enrollada, y aunque su expresión no delataba más que una educada indiferencia, la turbulencia que se gestaba tras sus ojos era aguda y deliberada, como un bisturí que permanece inmóvil y letal antes de la primera incisión. No jugueteó con su teléfono ni lanzó miradas ansiosas a la azafata, que se reía de un chiste de un director ejecutivo de tecnología en la sala 1A. En cambio, esperó con calma, porque entendía mejor que nadie que cuando te han subestimado toda la vida, la respuesta más contundente no es una objeción en voz alta, sino un silencio oportuno que permite al agresor caer directamente en la trampa de su propia arrogancia. Ava, que una vez realizó una cirugía durante 17 horas seguidas durante el confinamiento hospitalario, no era ajena a la paciencia bajo presión. De vuelta en la cabina económica, acurrucado entre asientos de poliéster y el aroma a pretzels preenvasados, el hombre del maletín Marcus Monroe, hermano menor de Ava y abogado litigante cuya reputación hacía temblar, a las aseguradoras ya había llamado, no a la línea pública de quejas de la aerolínea, sino directamente al número privado del asesor jurídico, un contacto que había conseguido en un evento corporativo hacía 2 meses. Y ahora, mientras la turbulencia exterior rozaba el borde del ala, la verdadera turbulencia se estaba arraigando en 3 departamentos distintos de la planta ejecutiva de la aerolínea, donde los analistas de riesgos, los directores de relaciones públicas y los auditores internos eran sacados de las reuniones a media frase. Mientras tanto, en primera clase, Ava se inclinó ligeramente hacia la ventana, su reflejo apenas visible a la luz del mediodía, y en ese espejo fantasmal se observó no por vanidad, sino por necesidad, recordándose la fuerza que usaba a diario como una armadura, no solo por sí misma, sino por las chicas de Detroit que la vieron ascender desde clínicas de barrio hasta escenarios internacionales, y supo que este momento era más grande que un almuerzo, más grande que la parcialidad de una azafata, más grande que los confines de esa única cabina. En la parte delantera del avión, la puerta de la cabina se entreabrió levemente. No lo suficiente para que la mayoría lo notara, pero lo justo para que el primer oficial Ramírez entrara en la cocina y le murmurara algo a Darryl, el azafato de mayor rango, cuyo portapapeles temblaba ligeramente en su mano al releer el nombre de Ava por 4ª vez, y finalmente miró hacia el asiento Tresa con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que el iceberg no estaba lejos. Estaba debajo de él y se movía rápido. ¿Está todo bien, Dr. Monroe? La voz de Darryl era suave, casi reverente, mientras finalmente se acercaba a su asiento, con una bandeja de entrantes intactos aún en equilibrio en una mano, su postura ligeramente encorvada por el peso invisible de la comprensión. Ava se giró hacia él con la gracia de alguien acostumbrado a cambios repentinos de tono y le dedicó una pequeña sonrisa, ni cálida ni cruel, sino con la fuerza de una jugada de ajedrez. «Todo bien», dijo, con una voz tan suave como áspera era la turbulencia. Aunque creo que alguien más pensó lo contrario, Darryl parpadeó.
y en ese instante pareció envejecer 3 años. «Yo me encargo», dijo rápidamente. Su voz ahora un susurro que solo ella podía oír, y luego desapareció tras la cortina, como un tramoyista afanándose por reparar un decorado derrumbado mientras el foco seguía brillando sobre él. Pero no todos lo ignoraban. 3 filas atrás, en primera clase, una mujer mayor con trenzas plateadas y un Kindle apoyado en su bandeja, lo observaba todo con silenciosa cautela. Se llamaba la jueza Vanessa Cartwright, recientemente jubilada del Tribunal Federal de Circuito, y muy temida todavía en los círculos legales, y aunque aún no había intervenido, ya había abierto la aplicación Notas en su teléfono y había comenzado a redactar lo que pronto se convertiría en un artículo de opinión titulado «Sesgo a 30, 0 pies. El aire enrarecido del prejuicio». Más atrás, en clase turista, 2 influencers con sudaderas de diseñador a juego y un número modesto de seguidores en YouTube reproducían el tono despectivo de Cynthia de antes en un bucle de video apenas audible, susurrando cosas como «¿De verdad la ignoró?» y «Oye, qué locura», con sus cámaras enfocadas discretamente desde debajo de la bandeja, ya discutiendo cómo convertir esto en un blog para contar historias en cuanto aterrizaran. Y en la cocina de la tripulación, Cynthia, felizmente ajena al tablero de ajedrez que se formaba a su alrededor, seguía charlando con otro asistente sobre sus próximas vacaciones en Santorini, cuando su nombre sonó por el intercomunicador interno, no en voz alta, sino con claridad, llamado no por Darryl, sino por el propio capitán. «Cynthia Wilkes, preséntese en la cabina». Inmediatamente, su sonrisa se desvaneció, no por culpa, sino por confusión. «Vuelvo enseguida», dijo con naturalidad, mientras se acomodaba un mechón de pelo suelto detrás de la oreja y se alisaba el uniforme al girarse. Todavía pensaba que se trataba de la programación de la tripulación, o quizás de una petición de bebida desde la cabina. Todavía creía que tenía el control. No tenía ni idea. Lo que estaba a punto de encontrar lo cambiaría todo. Los tacones de Cynthia resonaban con fuerza contra el estrecho suelo del pasillo al acercarse a la cabina, cada paso deliberado, no por confianza, sino por la fuerza de la autoridad. Llevaba 9 años en la aerolínea, suficientes para dominar el arte de pasar junto a los pasajeros con ojos que solo veían números de asiento y códigos de servicio, suficientes para creer que podía decidir quién pertenecía y quién no sin decirlo abiertamente, y ciertamente lo suficiente para asumir que lo que la esperaba al otro lado de aquella pesada puerta gris sería solo otra conversación rutinaria de la tripulación, algo sobre personal, horarios o quizás la máquina de café que volvía a fallar. Pero lo que encontró, en cambio, fue algo que desbarataría su mundo en pleno vuelo y delante de todos a quienes tanto se había esforzado por impresionar. El capitán, un hombre alto y corpulento de unos 50 y tantos años, con el pelo entrecano y una voz que parecía un metrónomo de barítono, no se giró para mirarla de inmediato, sino que mantuvo la vista fija en el horizonte de nubes, como si sopesara no solo la velocidad y la altitud, sino algo mucho más importante, algo que requería juicio y precisión, igual que se sopesa el momento antes de expulsar a un pasajero en pleno vuelo, o en este caso, metafóricamente, de expulsar a uno de los suyos. El primer oficial Ramírez hizo un pequeño gesto con la cabeza hacia el asiento atornillado a la pared detrás de ellos. «Siéntese, por favor», dijo, con un tono cortés pero inexpresivo. Cynthia parpadeó frunciendo ligeramente el ceño. «¿Sucede algo?» El capitán finalmente giró la cabeza y, en su mano derecha, sostenía una tableta. La pantalla brillaba tenuemente en la tenue luz de la cabina. Lo que mostraba era una repetición, un vídeo granulado pero inconfundible, tomado de un teléfono, que mostraba a Cynthia pasando junto al asiento 3A sin mirarla. Y luego, el momento en que dijo, «La atenderemos en cuanto podamos, señora», seguido de su giro hacia una pasajera blanca con una copa de Pinot Noir ya en la mano. No hacía falta contexto. El video lo decía todo. «Cynthia», empezó el capitán despacio y con detenimiento, «¿sabes a quién le negaste el servicio en el asiento 3A?» Una pausa. A Cynthia le costó la garganta.
pero al principio no le salieron las palabras. No parecía, quiero decir, no la reconocí. ¿Hubo algún problema? El primer oficial Ramírez se removió, apretando los labios. Ignoraste una solicitud de almuerzo, y luego una solicitud de servicio. La pasaste 3 veces sin confirmar. Varios pasajeros se dieron cuenta. También un juez. También alguien del departamento legal. También nuestro sistema de auditoría interna. Cynthia se quedó sin aliento. Ava Monroe, continuó el capitán, no es solo una pasajera. Es nuestra recién nombrada enlace médico con la Junta. Su firma está en el mismo documento de política sanitaria que firmaste el mes pasado. No lo sabías. Pero lo que es peor, no te importó conocerla en absoluto. El silencio que siguió fue más agudo que el ruido de un motor. Yo no intentaba ser irrespetuosa, dijo Cynthia, aunque incluso ella pudo percibir lo hueca que sonaba. Y aún así lo hiciste, dijo Ramírez en voz baja. No solo a ella, sino a todos los pasajeros que lo vieron, porque cuando decidiste ignorarla, enviaste un mensaje a toda esta cabina, y el mundo exterior ya está escuchando. ¿Qué quieres decir?, preguntó Cynthia, con la voz temblorosa. El uniforme que una vez la hizo sentir invencible, de repente, pesado como el plomo. El capitán le entregó la tableta. La pantalla mostraba a Ava, todavía sentada en clase turista, todavía serena, todavía callada, pero rodeada de cámaras y susurros, pasajeros murmurando sobre lo sucedido y una mujer ya tuiteando en directo el incidente con el siguiente texto. Azafata le niega el almuerzo a una mujer negra en primera clase. ¿Adivina delante de quién acaba de avergonzarse? 37,000. Me gusta. 12,000 retweets. 2 medios de comunicación ya lo habían etiquetado. No ha dicho ni una palabra al público, dijo el capitán. No tiene por qué hacerlo. La cabina lo vio. El video lo vio. Ahora la compañía lo ve. Cynthia se puso de pie lentamente, con las piernas repentinamente temblorosas. ¿Me están castigando? No, dijo el capitán. Vas a disculparte. Cynthia parpadeó. Públicamente, claramente, e inmediatamente. ¿Y si no lo hago? El capitán no sonrió. Simplemente presionó un botón en el intercomunicador y dijo: Damas y caballeros, les habla su capitán. En unos momentos, uno de nuestros tripulantes hará un anuncio importante sobre una situación que ocurrió anteriormente en el vuelo. Agradecemos su paciencia y comprensión, y les agradecemos que hayan volado con nosotros. El corazón de Cynthia latía con fuerza contra sus costillas. La luz del intercomunicador parpadeó en rojo. Era su turno de hablar. Al otro lado de la cabina, Ava Monroe miraba por la ventana un mar de nubes, con el rostro tan ilegible como el cielo mismo. Pero en su regazo, su teléfono vibró una vez más con un mensaje que decía simplemente: está a punto de saber a quién acaba de servir. Toda la cabina pareció contener la respiración, como si incluso el aire se hubiera calmado para dar paso a lo que estaba a punto de suceder, un momento tan incómodo y sísmico, que transformó la calma estéril de la primera clase en algo frágil y eléctrico. La clase de tensión que se puede cortar con una tarjeta de embarque. Y en ese silencio, el intercomunicador dio un último timbre, nítido y absoluto, antes de que la voz de Cynthia, tenue y temblorosa, irrumpiera en la cabina como una araña que se agrieta en el cristal. Damas y caballeros, comenzó, con las palabras entrecortadas por el esfuerzo, con la voz acostumbrada a dar demostraciones de seguridad y opciones de champán, no a un arrepentimiento público. Me gustaría tomarme un momento para abordar algo que sucedió antes durante el vuelo de hoy y ofrecer una sincera disculpa. Estaba de pie justo detrás de la segunda fila, aún a la vista de la mayor parte de la cabina premium, con el auricular presionado contra su mejilla como un salvavidas deshilachado, y Ava, sentada en clase turista con las rodillas ligeramente hacia atrás para evitar rozar la bandeja, no se movió, ni parpadeó, ni siquiera miró hacia la cortina de primera clase, porque algunas disculpas no son para mirarlas, sino para escucharlas, sopesarlas y luego archivarlas como si fueran pruebas. No le brindé el servicio ni el respeto debidos a una de nuestras pasajeras, continuó Cynthia, con la voz temblorosa ahora más audible.
Y eso fue inaceptable, no solo como empleada de esta aerolínea, sino como representante de sus valores. Dra. Monroe, le pido disculpas. Tomé una decisión sin saber quién era usted. Y fue un error. Espero que acepte mis disculpas. Hubo una pausa y, por un segundo, todo el avión pareció congelado en el aire, no en el espacio, sino en la moralidad. Cada pasajero, suspendido entre sus propios pensamientos, sus recuerdos del momento en que la vieron pasar junto a Ava, en que la bandeja de almuerzos pasó de largo junto a la silenciosa mujer negra de blusa color crema a medida y tacones de ante suave. Un hombre de negocios en el 1C se aclaró la garganta y se removió incómodo. Una madre 2 filas atrás le apretó la mano a su hija con fuerza. La mujer mayor con el Kindle, la jueza Cartwright, cerró su dispositivo con un suave clic. Su rostro era ilegible, pero su silencio lo decía todo. Y entonces alguien aplaudió. Solo una vez, y luego otra. Y lentamente, vacilante, el sonido fue creciendo, no con la energía bulliciosa de una celebración, sino con el ritmo torpe y reticente de un ajuste de cuentas en marcha. Un aplauso no por la disculpa de Cynthia, sino por el momento mismo, por la incomodidad que necesitaba ser nombrada, reconocida y archivada en los registros de altitud de la historia. En su asiento, Ava exhaló. No alivio, sino la liberación controlada de alguien que se había entrenado para nunca mostrar demasiado, ni demasiada furia, ni demasiado orgullo, ni siquiera satisfacción, solo equilibrio, solo lo necesario. Su teléfono vibró suavemente en su mano. La pantalla se iluminó. Comunicaciones de crisis, dice que están preparando un comunicado. Quieren su opinión. También, solicitudes de prensa entrantes. Guardó el mensaje y finalmente se levantó. Mientras Ava avanzaba por el pasillo lenta y enérgicamente, los pasajeros se apartaban instintivamente, como hacen cuando pasa alguien importante, no porque se lo digan, sino porque algo tácito en ellos comprende el respeto cuando camina con sigilo y no necesita alzar la voz. Atravesó la cortina y entró en primera clase. Cynthia se giró con los ojos muy abiertos, sorprendida por la repentina y elegante llegada, y entreabrió la boca ligeramente, apretando los dientes. Ava no se detuvo frente a ella. Pasó de largo, y entonces se giró apenas un poco y dijo, fría y claramente, si va a disculparse con alguien como Josra Wilkes, aprenda a disculparse antes de saber quién soy. Luego se giró de nuevo y se dirigió a los demás pasajeros de primera clase, quienes la observaban con atención atónita. No se incomoden, dijo Ava, con su voz suave como la seda sobre el acero. Todos estuvieron aquí. Lo vieron. No les pido que lo arreglen, pero recuérdenlo. Y la próxima vez, hablen antes de que sea necesario disculparse. Dicho esto, retrocedió a través de la cortina, y el avión, por primera vez desde el despegue, se sumió en un silencio absoluto y reverente. Mientras la aeronave iniciaba su suave descenso hacia Zúrich, las señales de los cinturones de seguridad cobraron vida con un suave tintineo que apenas se percibía por encima del peso de lo que acababa de ocurrir, y aunque las ruedas aún no habían tocado la pista, algo mucho más impactante ya había aterrizado, no solo dentro de la cabina del vuelo 3721, sino en las salas de redacción, los canales corporativos de Slack y las redes sociales, que ahora estaban inundadas de una historia que ningún departamento de relaciones públicas del mundo podría contener con una disculpa estereotipada. En el asiento 14, Ava permanecía sentada con los ojos cerrados, sin dormir, ni siquiera descansando, sino calculando, porque sabía que ese momento, ese vuelo entero, se había convertido en algo más que un insulto, más que un desaire personal o una bandeja de comida mal manejada. Era un caso práctico, una prueba de sistemas, del silencio y del poder de una sola voz cuando se maneja con moderación. Ava ya estaba redactando su mensaje mentalmente, no para tomar represalias, sino para educar, para desentrañar los sesgos inconscientes que habían pasado desapercibidos en 1000 cabinas como esta. Daryl, el tripulante de mayor antigüedad que primero había reconstruido la situación, permanecía de pie junto a la puerta de la cabina con los brazos cruzados,
escuchando atentamente los procedimientos de aproximación final, pero incapaz de acallar la persistente sensación de que su silencio también había durado demasiado tiempo. Y cuando esto terminara, se prometió en voz baja, habría cambios en el entrenamiento de la tripulación, en cómo se controlaban las faltas de respeto sutiles, en cómo el poder se distribuía en el avión no solo por rango, sino por gracia. Cynthia, sin embargo, no había vuelto al servicio. En cambio, estaba sentada en la cocina de popa. Su uniforme parecía un disfraz que ya no le quedaba, su postura encogida, las manos apretadas sobre el regazo mientras repetía su propia voz por el intercomunicador una y otra vez, preguntándose qué parte había sonado más ensayada, más hueca, más como una mujer intentando tapar un agujero en una presa con la culpa reprimida. No la habían despedido todavía, no, pero sabía, por el tono del capitán, por las expresiones de los demás asistentes, por las conversaciones susurradas entre pasajeros que no podía oír, pero sí sentir, que la investigación interna de la aerolínea no se tomaría a la ligera, no con los focos ya encendidos y el nombre de Ava Monroe ahora en boga. Pero la verdadera tormenta aguardaba en la puerta de embarque. Mientras el avión rodaba hacia su posición, la cabina se llenó de los habituales zumbidos mecánicos y chasquidos de pestillos, pero junto a ello se produjo algo más. Un cambio visible en la atmósfera, de esos que se extendían como una corriente por el pasillo, mientras los pasajeros se erguían, observando con silenciosa expectación cómo la cortina que separaba la primera clase de la turista se descorría por última vez. Justo al otro lado de la puerta de embarque esperaba un comité de recepción inesperado. 2 ejecutivos de aerolínea con traje y corbata, un asistente con un iPad y una mujer con un blazer negro, a medida que tenía el inconfundible aire de alguien del departamento legal. Todos ellos se agruparon tras el cristal de la pasarela, observando la puerta con mirada penetrante y agendas aún más agudas. Cuando la puerta finalmente se abrió y los pasajeros comenzaron a desembarcar, Ava no se apresuró. Esperó. Los dejó pasar. Al hombre que se había negado a mirarla a los ojos en el 2, al influencer que le susurraba a su amigo sobre cómo conseguir la uña del pulgar perfecta, incluso a Cynthia, quien bajó del avión con su credencial prendida en el blazer, pero con la confianza escondida en un rincón lejano. Solo entonces Ava se levantó, recogiendo su bolso con la serena gracia de quien ya había superado el insulto. Al entrar en la pasarela, los ejecutivos se adelantaron. Monroe empezó uno de ellos. Nos gustaría. Pero Ava levantó la mano con suavidad, con una voz suave pero firme. Tendrá mi declaración mañana, dijo. Sabrá exactamente qué hacer con ella. Luego se dio la vuelta y se marchó. Afuera, Zúrich brillaba a lo lejos, con el horizonte nítido contra la luz de la mañana. Y en algún lugar de 100.000 teléfonos, portátiles y pantallas de televisión, la noticia ya estaba estallando. Cirujano de renombre humillado públicamente por una aerolínea, lo ocurrido en el vuelo 3721 lo está cambiando todo. Y en efecto, ya lo había hecho.